Hola a todos, Laila Tov, Baruch haba Beshem Adonai, Yeshua Hamashiach. Bendito sea el que viene en el nombre de Adonai. Bienvenidos al canal. Vamos a tener nuestra lectura, una de nuestras lecturas. Estamos leyendo en este espacio Jesús el profeta de Galilea, Jacques Schlosser, excelente erudito, me parece un excelente erudito. Ya hemos hecho esa introducción, así que nos vamos a enfocar en continuar. Recuérdense que el objetivo de estas lecturas es poder ir avanzando en el conocimiento. En este caso, estamos leyendo el capítulo del marco histórico y geográfico donde Yeshua caminó y se movió. Así que vamos a retomar la grabación donde nos detuvimos la última vez. Y dice así: marco histórico y geográfico. Fíjese pues, dice, el Judas mencionado por Hegesipo y calificado de hermano de Jesús, forma parte, según la misma tradición evangélica, entre paréntesis, Marcos 6:3 y con ligeras diferencias, Mateo 13:55, de un grupo de 4 personas mencionadas por sus nombres: Santiago, José, Judas y Simón, y de los habitantes, y que los habitantes de Nazaret conocían como hermanos de Jesús. Marcos 6:3. Notemos de pasada que los 4 llevan nombres de patriarcas, lo cual puede interpretarse como un signo de la piedad de esta familia. En este mismo contexto se menciona a sus hermanas, pero sin dar su nombre. La existencia de los hermanos de Jesús se reconoce varias veces en la tradición evangélica y fuera de ella. Por otra parte, sabemos que Santiago, nombrado en primer lugar en la lista tradicional de los sinópticos sobre los hermanos y distinguió por Pablo con la expresión hermano del Señor, Gálatas 1:19, tuvo una función importante en la comunidad cristiana de Jerusalén. Pero, ¿cuál es exactamente el grado de parentesco de estas personas con Jesús? La cuestión puede sorprendernos y se ha podido decir, para la historia no constituyen ningún problema los hermanos de Jesús, lo constituyen para la dogmática católica. Esta cuestión está, sin embargo, justificada en la medida en que las relaciones de parentesco no se expresan en el mundo semítico con la misma precisión que en el mundo griego. Como consecuencia indiscutible de esta falta de precisión, conviene registrar el hecho de que la palabra semítica, que designa ordinariamente al hermano en sentido estricto, sirve a veces para hablar de un parentesco más lejano, por ejemplo, primo. Por tanto, no se puede excluir que los hermanos y las hermanas de Jesús sean de hecho hermanastros o hermanastras, y hasta primos y primas. Sin embargo, no tenemos indicios claros que vayan positivamente en ese sentido, a no ser quizás Marcos 15:40 y su paralelo en Mateo 27:56, que dice, en este texto, una de las mujeres que asistía al drama de la muerte de Jesús, contemplando la escena desde lejos, es llamada María, la madre de Santiago, el menor, y de José, o María, la madre de Santiago y José. Los dos evangelistas dan la impresión de que quieren diferenciar a esta María de María, la madre de Jesús, admitiendo que Santiago y José no son distintos de los personajes citados en Marcos 6:3. Habría que concluir que no son hermanos de Jesús en sentido estricto, pero esta solución no se impone, ya que son posibles otras lecturas del texto de Marcos 15:40, empezando por lo que ve en la segunda María de este pasaje, simplemente la madre del mismo Jesús. También puede comprenderse el texto viendo en él una referencia a 4 mujeres: María la Magdalena, María la esposa o la madre de Santiago el menor, la madre de José y Salomé. Pero detengamos aquí una discusión que podría eternizarse sin llevarnos a un resultado absolutamente seguro. Dadas las imprecisiones del texto y ante todo su mismo tenor en los diferentes manuscritos, bastaba con mostrar que es real la posibilidad del sentido amplio de hermano. La impresión dominante
que dejan los textos en una lectura obvia es, sin embargo, que Jesús tuvo hermanos y hermanas en el sentido habitual. Es difícil imaginarse a los lectores de Gálatas 1:19 y de 1 de Corintios 9:5 comprendiendo otra cosa y las diversas secuencias en los términos de parentesco. En Hechos 1:14, madre hermanos, en Marcos 3:31-35 y en Mateo 13:55, madre hermanos hermanas, así como en Marcos 6:3, hijos de María, hermanos hermanas. Nos orienta en el mismo sentido. En todo caso, bien se retenga el sentido obvio o bien se reconozca el sentido amplio posible, conviene desprenderse de la imagen transmitida por la iconografía tradicional. Jesús ciertamente no llevó una vida social cerrada en el pequeño mundo padre, madre, hijo, sino que vivió en lo que puede llamarse la familia amplia, el estilo antiguo o el clan. ¿Fue allí su vida armoniosa? Pregunta. Nada sabemos de aquellos años oscuros, pero tenemos buenas razones para dudar de ello durante el periodo de su ministerio. No se señalan contactos de Jesús con su familia, ni siquiera con su madre, pero ese silencio no significa mucho. Al contrario, conviene dar importancia a las noticias convergentes de Marcos 3, 20-21, 31-35 y de Juan 7:5. Reflejan sobre todo la primera, las vivas tensiones que existían entre Jesús y los miembros de su familia, que querían, por lo visto, arrancarlo de sus actividades de profeta itinerante. Los ministerios públicos de Juan el Bautista o Juan Bautista y de Jesús pueden situarse al parecer en la historia de una forma bastante precisa, gracias a las indicaciones de Lucas. Este evangelista es el más historiador de los cuatro. ¿Cómo lo vamos entendiendo? De que Lucas es el más historiador de los cuatro. En realidad, digamos que, con todo el respeto de los eruditos, los narradores, escritores de los evangelios, entiendo, y es mi parecer, que nunca escribieron una historia. Es decir, el objetivo de escribir sobre Yeshua no era escribir una historia, sino más bien unas confesiones de fe en el Mesías. Es decir, ninguno de los escritos, por más que querramos decir que son históricos, ninguno es histórico. Porque, digamos, no tenemos, digamos, como el escrito no fue para, eso se lo he escuchado a muchos filólogos, expertos en las escrituras, como los escritos no fueron pensados para redactar históricamente los eventos, entonces no podemos decir que hay un evangelio o un escrito de esa naturaleza que es histórico, sino más bien confesiones de fe, eso es, o creencias. Pero histórico, al decir que es el más histórico, la verdad no me parece. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué ha leído? No merece ciertamente nuestra confianza absoluta, ya que es en parte un historiador interesado. Es exactamente lo que le acabo de decir. A veces se equivoca o está mal informado. Lucas, acabamos de verlo a propósito de sus indicaciones sobre el nacimiento de Jesús, exactamente. Y hay otros casos, sobre todo en los datos que nos da Teudas, el profeta revolucionario judío, cuya actividad sitúa Lucas en los mismos comienzos del movimiento cristiano. Mientras que en realidad, según las indicaciones precisas de Josefo, debe situarse unos 10 años más tarde, bajo el emperador Fado. Es que ese es precisamente lo que le acabo de decir. Vamos, no podemos pretender, digamos, para el que estudia a Yeshua, y esto nos sirve mucho para ir definiendo y aportar al judaísmo de Yeshua, entender que específicamente el Evangelio de Lucas, el cual no es uno de mis preferidos, no porque pues, haga una crítica diferente a lo que vemos en Marcos, en Q o en Mateo, Lucas parece ser un escrito bastante, digamos, lo he dicho en otras grabaciones, como que no tiene tanto conocimiento de la cultura judía, de las tradiciones judías, y cuando da datos,
Y aquí hay varios ejemplos. Ahorita pusieron el ejemplo de este tal Teudas, que Antigüedades lo sitúa 10 años más tarde de lo que Lucas cree que lo ubica. Entonces, definitivamente que esto no es un tema que nos aporte a la historicidad, porque no fue escrito para eso. Sin embargo, no hay motivos para poner en duda la sustancia de las informaciones que nos da Lucas en su famoso cuadro cronológico, Lucas 3, 1 y 2, que recordábamos al comienzo de este capítulo. La vocación profética de Juan tuvo lugar en el año 15 del reinado de Tiberio. Debido a la diversidad de los cómputos y de los calendarios en el mundo antiguo, es posible fijar este año en el 28-29 o bien, menos probablemente, en el 27-28. Jesús, que fue bautizado por Juan, figuró quizás entre los discípulos del Bautista durante algún tiempo, como veremos más adelante. Por tanto, no podemos afirmar que Jesús inaugurase su propio ministerio inmediatamente después de su bautismo. Y por otro lado, tampoco estamos en disposición de decir si Jesús se encontró con el profeta del desierto en los comienzos del ministerio de este. O sea, no sabemos exactamente cuándo lo encuentra. Como se ve, las indicaciones son en el fondo bastante vagas, y esa es la realidad. Como los evangelistas, especialmente Lucas, se muestran muy preocupados por mantener a Jesús a cierta distancia del Bautista por razones teológicas, no históricas, el historiador se ve condenado a cierta vaguedad. El ministerio de Jesús comienza poco después del de Juan, al final de los años 20. ¿Sí? Si atendemos el dato de Lucas 3:23, Jesús tiene unos 30 años cuando empieza su propio ministerio. A veces los autores vacilan en tomar este dato de forma rigurosa, ya que Lucas es el único que nos lo ofrece. ¿Y por qué podría encerrar una dimensión simbólica? Ponga atención a eso. En el mundo de la Biblia, esta edad señala la madurez de un hombre llamado a ejercer una responsabilidad. Las referencias la encuentra en Génesis 41-46, Números 4:3, Segunda de Samuel 5:4, Primera de Crónicas 23:3. Sin embargo, es bastante coincidente con los datos ya mencionados y en cierta medida puede verse confirmado por la noticia de Juan 2:20 sobre los 46 años que separan la primera Pascua vivida por Jesús durante su ministerio y la reconstrucción del templo por Herodes el Grande. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a ver. Vamos muy bien. Entre las autoridades locales, bueno, quizás solo un comentario. Mire, yo soy de las personas que no le da crédito a que Yeshua haya comenzado su obra pública a los 30 años, no porque no crea en el Evangelio de Lucas, pero yo siempre he hablado de una fe inteligente. Yo más bien quiero encontrar la edad de él, digamos, específicamente en este tema de marco histórico y cronología de los eventos, más bien por lo que nos narra la Torá respecto la Torá, profetas y pistas que nos da el Brit Hadashah y los evangelios para poder ir perfilando la edad de él. Pero definitivamente que yo no creo que él tuviera 30 años cuando él haya comenzado, a pesar de que hay algunas referencias allí. Yo más bien creo que estos escritores hablan de temas estrictamente de fe y no históricos, ¿verdad? Me atrevo a pensar que él pudo ser un hombre más maduro cuando él inicia su tarea. Y eso tendría otras implicaciones. Digo, que se viera de 30 años es diferente a que comenzara de 30 años. Y entonces tendríamos que apoyarnos en ciertas traducciones que nos lleven a eso. Pero sí tengo mis dudas que lo dicho por el Evangelio de Lucas, cuando dice que él tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, tal cual lo dice aquí en su libro Schlosser, yo pongo un signo de interrogación y lo dejo de tarea. Otra tarea para usted, y que haga su investigación por su cuenta.
a ver a qué conclusión usted llega. Es interesante. Al final de cuentas, por él estamos aquí, así que él es el centro de todo lo que hablamos. Continuemos. Entre las autoridades locales mencionadas en Lucas 3:1, 2, figura un Herodes, ¿sí? Se trata de otro hijo, ya hemos mencionado Arquelao, de Herodes el Grande, y su nombre de origen es Antipas. No habiendo podido obtener de los romanos el título de rey, tuvo que concentrarse con el título dinástico de Herodes. Y se le designa siempre así en el Nuevo Testamento. La posible confusión con los otros dos Herodes mencionados en los Hechos 12, 1, 23 y 25, 13, 26 y 32 queda superada parcialmente por Lucas cuando precisa la función de Antipas. Es tetrarca, o sea, jefe de la cuarta parte. Eso significa tetrarca, jefe de la cuarta parte del territorio. Lucas 3, 1, 19, 9, 7. También véase Mateo 14, 1. Al morir Herodes el Grande, su reino se había dividido entre 3 de sus hijos. El mayor Arquelao se quedó con Idumea, Judea y Samaria, ¿sí? Pero fue depuesto en el año 6 después de Cristo. Su territorio pasó entonces directamente a la administración romana. Galilea y Perea correspondieron a nuestro Antipas, a el que estamos hablando. Y el tercer hijo, Filipo, obtuvo las partes nororientales del antiguo reino. A él se atribuye la restauración de 2 ciudades citadas en los evangelios, Banias, que hizo llamar Cesarea de Filipo, y Betsaida, que pasó a ser Julias, manifestando estos dos nombres la vinculación a Roma de este Filipo. De ahí viene el nombre Cesarea de Filipo. Muy bien, hemos leído elementos de cronología. Mire qué interesante, elementos de cronología. Ahora vamos a leer un punto, el punto 2 del marco histórico llamado Galilea. Dirigiéndose a Cornelio y a los suyos en la ciudad de Cesarea Marítima, Pedro les recuerda en pocas palabras, Hechos 10, 37, 39, cómo fue el ministerio de Jesús de Nazaret y cita los polos esenciales del mismo, Galilea y Jerusalén, que constituyen el país de los judíos, insistiendo en sus comienzos en Galilea después del bautismo proclamado por Juan. Este texto corresponde manifiestamente al esquema que siguieron los 3 evangelios sinópticos: bautismo de Juan, ministerio de Jesús en Galilea, viaje a Jerusalén, ministerio aparentemente breve en Jerusalén y acontecimientos de la pasión. Muy distinto es lo que ocurre en el evangelio de Juan. He aquí algunas indicaciones que será interesante verificar repasando el conjunto del cuarto evangelio. Muy bien. Después de recordar el ministerio del Bautista en Betania, al otro lado del Jordán, o sea, Juan 1:28, que como Marcos sitúa el comienzo de su evangelio y de la llamada de los primeros discípulos, Andrés, un anónimo, Pedro, Juan 1:35-41, el cuarto evangelista sugiere con un dato bastante curioso: el desplazamiento de Jesús a Galilea para una estancia aparentemente breve, durante la cual completa el grupo de los discípulos y participa en las bodas de Caná. Juan 2:1-12. En Juan 2:13, donde se menciona la Pascua en el Evangelio por primera vez, Jesús sube a Jerusalén, purificación del templo y conversación con Nicodemo. Al comienzo del capítulo se indica la partida hacia Galilea y el itinerario por Samaria. Una vez llegado a Galilea, Jesús pasa de nuevo por Caná. Según Juan 5:1, vuelve a Jerusalén con ocasión de una fiesta que cuesta un poco precisar debido a las vacilaciones de la tradición textual, pero que es probablemente la Pascua, la fiesta de los judíos. Literalmente así dice, la fiesta de los judíos. Mas en Juan 6:1 se indica su partida hacia la costa del lago de Tiberíades. Va acompañado de mucha gente, según Juan 6:2, estando cerca de la Pascua, según Juan 6:4. Bueno, mire, lo que quisiera decirle rápidamente
es que esta narrativa de los eruditos, que la he leído por lo menos en 15 o 20 diferentes ocasiones, lo que nos dice es, digamos, un escenario de siempre una y solo una posibilidad de que Yeshua haya celebrado algunas Pascuas y siempre, digamos, todos concuerdan en la cantidad de Pascuas que Yeshua pudo haber celebrado. Entonces, yo lo pongo todo en duda, no porque sea falso, sino porque no precisamente debemos quedarnos nosotros con la información de que efectivamente solo 3 Pascuas o solo 3 fiestas o solo, porque eso encuadraría y eso es cabalmente lo que no nos permite ver más allá en el estudio del judaísmo de Yeshua. Así que quiero terminar acá y desearle un Laila Tov y mucho Shalom hasta donde se encuentre. Un abrazo.